Gracias por regresar atrás las rejas. Hemos visto durante la pausa comercial varios videos al respecto. En primer lugar, vimos lo que es la amenaza Conti, ¿verdad? Damos los créditos a Noticias Repretel, que hace el resumen de las fechas, de lo que vemos desde el 17 de abril, 18 y así sucesivamente, lo que se da en la caja y demás. Luego el video que damos créditos también a Colosal Informa del señor presidente, en donde hace estas expresiones, palabras más, palabras menos, haciendo la referencia en mayo anterior que estábamos en situación de guerra, un ataque terrorista cibernético, un estado de emergencia, y hacía la referencia de posibles filibusteros en Costa Rica que colaboraban o que colaboran con Conti, y por supuesto el tema de Israel, Estados Unidos y España como aliados ante esta crisis. Y finalmente vimos un video del tema de Repretel nuevamente, de Noticias Repretel dando los créditos de cómo la fiscalía hablaba igual hace bastantes meses ya de que iba a dar un informe en pocos días. El tema es importante aquí que pocos días y que justamente estaba hablando de la participación del FBI y de los españoles. Me imaginamos que la Policía Nacional Española no da claridad el señor fiscal encargado de esta investigación, pero imaginamos que es la Policía Nacional de España en la participación de las ayudas y los informes claros que ya habían al respecto y de información clara. No hemos encontrado esta información y no se ha dado esos informes tal cual, pero sí lo que se ha dado es lo que dijo el ingeniero Antonio, que justamente pocos días después de la crisis, especialmente en lo que fue el Ministerio de Hacienda y la Caja, que fueron los más sensibles, obviamente se dio en muchos lugares más, hasta Hasec en Cartago, que es la empresa de electricidad, también tuvo problemas, pues resulta y acontece que empiezan a haber problemas justamente con los datos de los clientes de empresas como Aeropost, que era lo que él decía, y un caso que fue muy enigmático con el tema de Uber específicamente. Ahora sí, ¿podría explicarnos qué sucedió nuevamente? Perdón, ingeniero, que lo hayamos interrumpido, pero era necesario este tiempo para explicarlo con mayor detenimiento. Te escuchamos. Así como te estaba contando antes del corte, en el caso mío yo tenía una cuenta bancaria vinculada a Aeropost para pagar las compras automáticamente y esa tarjeta fue vulnerada, es decir, los datos de la tarjeta fueron vendidos a terceros y en Estados Unidos alguien la utilizó para hacer una compra tipo Uber Eats. En otra plataforma de ese servicio no era Uber, pero sí lo realizaron en Estados Unidos, compraron una comida y el banco detectó la transacción fraudulenta y la bloqueó. Y entonces yo tuve que llenar un formulario para hacer el reclamo y recuperar el dinero. Hubo gente que sufrió ese tipo de ataques. Es buena práctica, buena recomendación de seguridad cuando ustedes tengan una tarjeta para hacer compras en línea, que ustedes le pongan dinero, poco dinero que van a gastar, no tengan todos sus ahorros vinculados a una tarjeta que ustedes comparten con empresas. Eso es lo que hago yo. En el caso mío tenía $50, era el saldo que tenía. Cuando yo voy a hacer una compra, la recargo, pero hay gente que tiene sus ingresos, tiene la cuenta principal vinculada a la tarjeta y cuando pasan estas cosas, bueno, se dan cuenta que le robaron $1,000, $2,000 en compras y quedan en serios problemas porque no es jugando, ¿verdad? Que le roben a uno eso del banco y hay gente que le han blanqueado inclusive la cuenta. Esto no queda claro si estuvo relacionado con Conti o no, porque como te dije, el grupo Conti, como es un grupo criminal, cuando se empezaron a dar estos ataques y ellos empezaron a autoproclamar como los autores de los ataques, posiblemente para infligir mayor temor, porque recordemos que el ransomware es un ataque de dos etapas. La primera es la parte informática, el malware que crea el daño, y la segunda es la extorsión que hace el delincuente. Entonces, al delincuente decir, yo hice esos ataques, al decir el delincuente, yo tengo gente en Costa Rica trabajando para mí, crean mayor presión en los costarricenses para que el gobierno se vea presionado a tomar una decisión y decirle, bueno, les vamos a pagar el rescate para que nos dejen de causar daño. Entonces no podemos creer en los delincuentes, ¿verdad? Pero siempre le queda la espinita a uno de si hay funcionarios públicos involucrados en esto. Yo no tengo lugar a dudas de que en los bancos públicos de Costa Rica se han dado este tipo de situaciones en las que un funcionario del banco le proporciona a delincuentes información de sus clientes. No tengo dudas al respecto de eso y no lo digo por lo de Conti, sino porque desde hace mucho tiempo atrás se vienen dando este tipo de estafas
y pareciera que hay funcionarios de los bancos vinculados a los delincuentes. También se ha dado dentro del ICE, también se ha dado entre otras empresas públicas, y ni hablar de la típica cita para la prueba de manejo, que todos sabemos que apenas liberan las citas para prueba de manejo, hay como 2 o 3 empresas que agarran todas las citas y las bloquean. Ahí hay mano oscura de un grupo delictivo que está secuestrando todas las citas de manejo para luego venderlas. Y si eso ocurre en ese nivel, ¿por qué no a niveles mayores? Esa sería mi participación sobre la última pregunta que me hiciste, mi amigo. Te devuelvo la palabra. Gracias. Vamos a ver, entonces, haciendo una recapitulación, también sucede entonces en esta forma de que se llevan los datos. No sabemos en este momento específicamente cuál fue la logística para que usted sufriera, pero no le pasó solamente a usted, le pasan a muchos costarricenses en que extrañamente sus datos son gemeleados en compras por internet en África, en Europa, en diferentes lugares, y solamente usted tiene los datos con el banco. Y muchos costarricenses han tenido la mala experiencia de no solamente recibir cargos altísimos, sino que tienen que esperar meses para que les devuelvan el dinero. Y en esos meses, entonces tienen que entrar en esos reclamos contra los bancos, y hay muchas veces en que los bancos no quieren pagar y han tenido que ir hasta sedes judiciales para lograr eventualmente que los bancos asuman su responsabilidad, indicando siempre los bancos que es por culpa de los clientes. Bueno, ahí hay toda una discusión porque la autonomía de la información y mis datos yo se los doy al banco esperando que el banco tenga una estructura seria de seguridad. Hemos visto que a nivel nacional, y esa ahora viene la próxima pregunta, ¿cómo estamos en ciberseguridad? Hay un proyecto inclusive de ley de ciberseguridad en el Congreso, el cual más que todo está focalizada a limitar el tema del derecho a la información en lo que son redes sociales, internet, en crear más o menos una policía cibernética y ese tipo de cosas que ya sabemos las experiencias que han habido al respecto cada vez que hay esa mano del Estado tratando de ver lo que andan haciendo los demás, pero no vemos realmente ese músculo, esa infraestructura, esa fortaleza en el tema de seguridad de los datos de la información de cada uno de nosotros. Le pregunto a usted, ingeniero, ¿cómo está el país actualmente desde su perspectiva como profesional en el área? Sí, bueno, aquí quiero hacer 2 comentarios sobre 2 temas que van relacionados uno con el otro. El primero tiene que ver con esto que se conoce como computación en la nube o cloud computing, que es una tendencia mundial en la cual las empresas, en lugar de tener sus servidores físicos, digamos, pagar por computadoras donde guardan su información que ellos tienen a cargo de mantener, están recurriendo a lo que se llama servicios en la nube. Esto quiere decir que yo, como empresa, almaceno toda mi información en los servidores, ya sea de Amazon, ya sea de Google, ya sea de Microsoft, gigantes de la informática, que tienen granjas de servidores donde está toda la información. Eso les ha representado a muchas empresas ahorros, más seguridad, porque ellos tienen políticas de respaldo de datos, pero crean una vulnerabilidad, porque si alguna de esas grandes empresas sufre una vulnerabilidad, ahí están los datos no solo de la empresa mía, sino que las miles de empresas alrededor del mundo. Entonces, por eso yo quería hacer la pregunta al Ministerio de Hacienda para ver qué tanto dependen ellos del almacenamiento en la nube de su información. Es un dato que no tengo, pero te lo prometo para futuro cuando me responda el Ministerio de Hacienda. La segunda pregunta, la segunda cosa que te voy a decir, si está relacionada con tu pregunta de cómo estamos a nivel de ciberseguridad en Costa Rica. Lo que he escuchado de los profesionales informáticos es que el gobierno no tiene conocimiento de ciberseguridad, no tiene profesionales en informática, sino que depende de terceras empresas. Costa Rica, sin embargo, es un país que es reconocido por su formación en ingenieros informáticos y Costa Rica es muy cotizado porque produce buenos profesionales. Sin embargo, la mayoría de los profesionales terminamos trabajando para empresas internacionales. En Costa Rica hay talento, pero generalmente se va para otros países. Tenemos lo que se conoce como el Colegio de Informáticos, que en realidad no es obligatorio para los profesionales de informática, que le aporta muy poco en realidad al país y a los profesionales en general, como la mayoría de colegios, y por dicha no es obligatorio. Las empresas hay de todo tipo. Existen empresas grandes o medianas que tienen bastantes recursos y existen lo que son las empresas pequeñas
que a veces buscan la solución que les salga más barata y por supuesto que no invierten en lo que es seguridad. Ciberseguridad. Y finalmente, lo más importante, los usuarios. Nosotros como usuarios de Internet, usuarios de las herramientas tecnológicas, tenemos la obligación de formarnos lo mejor que podamos para hacer frente a cualquier situación que nos vaya a suceder. Yo en mi revista doxacr.com, bueno, blog.doxacr.com, voy a estar ofreciendo una serie de charlas sobre marketing digital y ciberseguridad, porque entre más dependemos del mundo digital, más importante es que nosotros sepamos cómo protegernos, porque cuando ya nos pasa la situación ya es muy difícil defenderse. Y hay que tener una cosa muy clara. No existe la defensa perfecta. Así como van surgiendo parches y actualizaciones de los sistemas para evitar vulnerabilidades, los delincuentes siguen avanzando creando nuevas vulnerabilidades. Entonces es como una guerra de nunca terminar y siempre es bueno entender un poco de informática y entender cómo protegernos nosotros mismos y tener mucho cuidado de a quién le vamos a dar los datos. Si ya una empresa o un gobierno tiene fama por no tener un buen manejo de los datos, debemos pensarlo mejor antes de darle datos a estas compañías o a este gobierno. Eso sería, mi amigo. Bien, entonces, volviendo a recapitular, obviamente el tema de la ciberseguridad, mucha gente cree que cuando está escribiendo a través de su teléfono celular, mandando fotos, etcétera, cree que eso es un ambiente privado y no lo es. En el momento en que usted está entregando esta información, por ejemplo, una foto, está entregándoselo a terceros, simple y llanamente, a través de una plataforma, a través de una red social, etcétera. Y esa información queda en algún lugar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la gente tiene la mala costumbre de, dada esa intimidad que siente, de mandar de todo. Y obviamente eso implicaría poner en riesgo inclusive su seguridad e integridad personal, además de terceras personas. Por ejemplo, cuando mandan las fotos de sus hijos, las fotos de sus seres queridos, etcétera. Y eso hacemos un llamado de atención porque esta es la idea de este programa, que la gente entienda, especialmente en los jóvenes. Hemos visto niños prácticamente con teléfonos celulares haciendo el tema de posteo de sus fotos de todo tipo. E inclusive ya vemos modalidades como el sexting y otro tipo de cosas que estamos llamados a nosotros como padres de familia a informarle a nuestros hijos y sobre todo velar para que ellos no sean objeto de este tipo de redes que ya existen y hace mucho tiempo. No es algo que viene pasando ayer, no, es que esto ha venido sucediendo en el tiempo y que nosotros hemos sido omisos porque justamente en el tema de ciberseguridad hay gente que no lo toma en serio. Cree que así como hacen comentarios de bromas en las redes sociales y transmiten memes, que así es la situación y no es así. Es una situación que es muy peligrosa porque vamos a una sociedad más interconectada cada vez. Por ejemplo, si ustedes ven, hoy dependemos mucho más de la tecnología que hace 20 años. En ese sentido, lo decía el ingeniero, el tema de que no hay mucha regulación lo que está haciendo es aprovechado por quién, por los que avanzan a pasos agigantados. Por ejemplo, estas redes tienen toda la capacidad, infraestructura y demás para hacer ese tipo de cosas y simple y llanamente no pasa nada. ¿Ok? Ahora bien, vamos con otro, al respecto, temas. Es, en su opinión, ingeniero, ¿qué pasó en el sentido con las instituciones que no han querido informar? ¿Será que no quieren revelar sus propias debilidades? Y lo explico en lo anterior. Usted lo decía, una posibilidad, el tema de la necesidad de invertir en estas infraestructuras, en estas plataformas, darle trabajo a ingenieros, que hay muy buenos en el país, pero parece que no están en el gobierno, a grandes rasgos, que son cerebros, pero no están en el área donde se necesitan. Y además de eso, habría que admitir responsabilidades, porque para nadie es un secreto que hay mucho funcionario público que no quiere hacer su trabajo y no lo hace bien. Entonces, en ese sentido, usted, ingeniero, ¿qué opina sobre ese silencio tan cómplice de muchas instituciones? Porque estamos claros que hay un silencio cómplice. Necesitamos información, necesitamos resultados, necesitamos rendición de cuentas. ¿Qué opina usted al respecto?
Bueno, esta pregunta que usted me está haciendo me parece que es muy, muy interesante y si me permite se la respondo no solo como ingeniero informático, sino como activista y periodista que estoy ejerciendo de manera aficionada, ¿verdad? En la revista. He notado cómo en Costa Rica el gobierno tiene dos tendencias. Una de ellas es cuando usted tiene un problema con una institución, echarle la bola a otra institución, parte de la burocracia, que yo llamo burocracia costarricense, porque no tiene sentido. Usted tiene un problema con una institución pública, lo que hace es echarle la culpa a otra y ahí lo tienen a usted como yendo de un lado para el otro y al final nadie, todo el mundo se lava las manos. Es un problema que hay en Costa Rica. El segundo tiene que ver con la transparencia del gobierno. Esto no solo de este gobierno, sino que gobiernos atrás nos han acostumbrado a distraernos con tonterías en la Asamblea Legislativa, con pleitos, con escándalos de corrupción que al final no terminan en nada y no nos brindan información, no solamente de qué pasa con nuestros datos, sino qué hacen con el dinero de los costarricenses. Es muy difícil en Costa Rica tener informes de en qué se está gastando todo ese dinero que pagamos los costarricenses en impuestos. ¿Qué están haciendo con nuestra información? ¿Cómo están custodiando la información? Esta información se puede preguntar, pero las respuestas que nos dan los ministerios son generalmente evasivas. Nos dicen, bueno, y no tenemos esa información, entonces vamos a hacer un estudio y para que usted obtenga la primera respuesta, tiene que esperarse 10 días. Entonces ahí lo van agotando usted poco a poco para que usted tenga que esperar, presentar un recurso de amparo, porque a veces no les da la gana de responder y al final ahí le van dando largas al asunto hasta que usted se canse de preguntar. Entonces, tenemos como costarricenses que empezar a ejercer la presión para los gobernantes que nos den cuentas. Y a mí por eso me encantó este programa suyo, que me haya invitado, le agradezco muchísimo. Yo me comprometo a seguir preguntándole al Ministerio de Hacienda qué fue lo que pasó con Conti, porque al igual que usted, yo todavía no tengo una respuesta clara, pero vamos a hacer la presión para ver qué información podemos conseguir al respecto. Y mientras esto siga así, estamos a ciegas, ¿verdad? No sabemos qué está pasando con nuestra información, no sabemos qué fue lo que pasó con toda esa información que está ahorita en manos de delincuentes posiblemente, y aunque no nos haya afectado todavía, en el futuro la podrían utilizar para hacernos algún tipo de daño. Y lo que es peor aún, ¿quién nos garantiza que el actual Ministerio de Hacienda no esté filtrando datos a delincuentes? Y tenemos alguna garantía de que esto vaya a ser así o que vaya a ocurrir otro ataque Conti en el futuro. No lo hay. Bueno, de hecho, nunca lo hay, porque si ustedes siguen las noticias, en un momento Apple tuvo una vulnerabilidad que permitió que de celebridades agarraran fotos, hasta de nudos, que ellos tenían en la nube de Apple. Y Apple es una de las empresas líderes en tecnología. Entonces, aquí nadie se salva de esto. Siempre hay que tener cuidado con la información privada. Si usted quiere que alguien no tenga su información, mejor no la comparta en redes. Si usted tiene algo muy privado, es mejor evitar compartirlo, es lo más seguro que hay, porque siempre puede haber una falla en el proceso, que puede ser culpa de una empresa, que puede ser culpa suya, que compartió con la gente que no tenía que compartir, pero al final la información tarde o temprano queda al descubierto. Entonces, si usted tiene información sensible, mejor protéjala. Por eso, como le decía antes, entender y aprender sobre seguridad es responsabilidad suya. Entonces yo lo invito a buscar, porque hay personas que ofrecemos material gratuito para que usted se eduque y se formen en esto, porque como bien decía mi amigo, la tecnología llegó para quedarse, es parte de nuestra vida y hay que aprender a vivir con ello. Con esto vamos a tener más facilidades, pero también vamos a tener mayor exposición a nuevos problemas que antes no teníamos. Gracias. Ingeniero, ya casi estamos terminando el programa. Por el tema de tiempo, sí es importante siempre ser claro y conciso en lo que hacemos y lo que decimos. Vamos a ver, recomendaciones que usted haga, porque usted es el profesional del área. Ya nos dijo algunas, me parece muy bien. Es necesario que ya la gente no solamente esté en esta cuestión de agarrar software pirata y andar compartiendo o metiéndose en sitios que no son correctos, etcétera. Ese tipo de prácticas sabemos que generan vulnerabilidades. Para nadie es un secreto que inclusive la gente tiene una cierta apatía a pagar las licencias. Eso es un tema cultural, inclusive, en el sentido de que la gente no quiere pagar las licencias, digamos, de los software y de los programas, que obviamente dan una garantía de parte de los fabricantes o el programador respectivo de una protección. También tenemos que entender que no podemos ser improvisados en el tema de ciberseguridad. Eso es como colocar, por ejemplo, a un médico a hacer un edificio o colocar a, qué sé yo, un peón de la construcción a dirigir una sala de cirugía. O sea,
cada persona tiene un grado de especialización y de profesionalización que es necesario para cada rama. Y aquí en Costa Rica se ha improvisado mucho con el tema de ciberseguridad. O sea, en general, igual que en seguridad a nivel nacional, se coloca cualquiera. Y eso hemos visto en muchas de las instituciones. Hago la salvedad y el comentario que hemos invitado para este programa inclusive a la gente del MISIT, los invitamos y no hubo respuesta. En el caso de también el anterior director de gobernanza y este centro de riesgos, de que está ubicado también en el MISIT, lo invitamos, el señor Roberto, tampoco hubo respuesta, etcétera. Yo siento, y eso lo hago a comentario personal, que eso no ayuda. O sea, justamente la acción de la verdadera prensa está en que cuando usted le informa a la ciudadanía es para que la ciudadanía evacúe las lógicas dudas que tiene. El ejercicio de la prensa es justamente esa transparencia que habla el aquí don Antonio. Pero si uno va a encontrar siempre con pared y que no se dice nada y bajo otros conceptos, simple y llanamente dicen nada más la versión de algunos, entonces estamos en un problema. Y este programa ha hecho el esfuerzo en ese sentido de inclusive invitar a la señora Paula Brenes, que es en este caso la encargada de gobernanza del MISIT, que es la que justamente salió hace pocos días hablando de esta situación, de este ataque determinado por la policía española, que se originó y que tocó Costa Rica en el tema de la municipalidad de Belén. Todo este tipo de cosas las necesitamos saber. Ahora sí, nuevamente la pregunta. Recomendaciones como país y especialmente después a nivel individual. Don Antonio, le escuchamos. Ok, muy buena pregunta. Recomendaciones a nivel país. Yo diría que el gobierno debería, en primer lugar, reducir la cantidad de información que le pide a los ciudadanos por el motivo de seguridad, porque independientemente de lo preparado que esté, siempre hay riesgo de que esa información termine en manos indeseables. Eso no importa que usted sea Apple, que usted sea Facebook, ya les han pasado ataques donde se han perdido datos privados de los usuarios. Entonces, no es muy buena idea estarle obligando a los costarricenses a brindar información, sobre todo si es contra la voluntad, que recolecten solo la información que es necesaria. En el tema de ciberseguridad a nivel país, yo considero que el gobierno está muy mal y eso se debe, entre varios factores, a que ninguna persona que ostenta un cargo público tiene conocimientos en informática. Entonces cuesta mucho y posiblemente llega un político y le dicen, mira, hay que invertir en ciberseguridad, cuesta tantos miles de millones. Él solo se escucha los números, pero no sabe si lo que le están vendiendo es puro paquete, como se dice, o si son soluciones reales. Entonces, siempre con todo lo que sea gubernamental, yo soy de filosofía liberal, porque no creo que las instituciones públicas sean muy eficientes en el manejo de los recursos públicos ni de los recursos en general, porque siempre llegan personas que son políticas a tomar decisiones y los recursos que ellos están custodiando y manejando no les pertenecen a ellos. Entonces, es imposible garantizar que un funcionario público, teniendo la oportunidad, así como le dicen a usted, págueme tanto para yo colarlo en tal fila, de la misma forma, si un delincuente les dice, oigan, ¿cuánto me vende usted esa base de datos? Si un funcionario tiene la oportunidad, lo hace. Más si no existen los controles necesarios. Se deben promover los controles máximos de la información en el Estado, pero esto no es tarea fácil porque no existe una cultura informática en el gobierno. Como te dije anteriormente, los buenos profesionales terminan en empresa privada y más que todo relacionada con Estados Unidos. A nivel individual, ¿cuáles son las recomendaciones? Bueno, en Costa Rica existe, como usted mencionaba, una cultura de no pagar por el software. Se cree que todo lo que tiene que ver con software es gratis, ¿verdad? Que uno lo va a encontrar pirateado y que no hay que pagar por nada. Además de las licencias, existe un software que se llama software libre. El freeware, el software libre, ¿verdad? Es un software que no requiere licencia y que los desarrolladores trabajan en comunidad, entre ellos comparten vulnerabilidades, están haciéndole mejoras y le ofrecen a usted el código abierto. Se llama software de código abierto y usted lo puede, si usted tiene conocimientos informáticos, usted puede saber qué es lo que hace el software que usted está utilizando. Yo recomiendo investigar sobre esta comunidad porque hay muchas soluciones de software que se pueden encontrar de forma completamente gratuita y además de que usted puede ver, evaluar lo que está pasando.
No toda la gente va a tener la disposición y el tiempo para empezar a aprender software, ni software libre, ni entender cómo programar. Los que tengan curiosidad lo pueden hacer, pero las personas en general, ¿qué les recomiendo yo? Lo primero es que la información sensible, que sea realmente sensible, no la compartan en medios digitales. Si pueden, si tienen que hacerlo, háganlo en un disco de su propiedad, hagan respaldo localmente, acostúmbrense a tener una política de respaldo de esos datos y no confiar tanto en la nube. Siempre vamos a tener que confiar en las nubes porque es la dirección a la que el mundo se está moviendo, pero evitemos la información sensible en esos lugares. Lo otro sería asesorarse de los profesionales cuando se vaya a trabajar con dinero o información sensible. Yo sé que uno usa la tecnología buscando cómo reducir costos, pero cuando se va a hacer algo ya que va a manejar dinero o información sensible, es mejor recurrir a un profesional para que no queden ahí vulnerabilidades que otras personas no conocen. Y tener siempre cuidado sobre la ingeniería social, porque como ya vimos durante este programa, hay un montón de delincuentes que tienen datos sensibles sobre nosotros, lamentablemente se han filtrado de alguna u otra manera, y con esa información nos puede hacer pensar de que ellos están hablándonos de parte de una institución del gobierno, de parte de una empresa, y en realidad son delincuentes buscando cómo estafarnos. Entonces, nunca confíen en nadie que no conocen, asesórese bien, vea las políticas de seguridad que publican las empresas. Usted puede ir donde una empresa y preguntarle oficialmente, oiga, recibí una solicitud en nombre de su empresa. Esta gente es cierto. Usted llama a la empresa formalmente, la contacta en sus medios oficiales, en el correo electrónico o número de teléfono oficial para preguntarle si eran ellos los que estaban haciendo esto y denuncie cuando sea una situación de estas para que las autoridades puedan agarrar a estos delincuentes. En Costa Rica hay un montón de ciberdelincuentes que andan ahí por la libre porque no hay ni cultura para denunciarlos ni las herramientas para atraparlos, pero por lo menos empezar a denunciarlos puede ayudar un poco y tener una cultura de aprender un poco más sobre ciberseguridad, porque si somos ignorantes en el tema, cualquiera nos puede agarrar, como dicen, viajados, ¿verdad? Nos puede vacilar. Entonces es importante aprender sobre este tema ya que estamos en un mundo completamente digital. Existen alternativas para aprender gratuitamente gracias a la Internet, a YouTube, hay muchos tutoriales. Como te dije, en mi revista vamos a empezar a crear este tipo de iniciativas para que la gente aprenda un poco sobre el tema. Y nadie está seguro, ¿verdad? Nosotros los informáticos también podemos caer en estafas, a veces sin, como yo te dije, en Aeropost yo perdí lo de la tarjeta, ese es otro buen consejo. Si tienen una tarjeta que está domiciliada en alguna empresa para hacer pagos automáticos, no le pongan todo, no la vinculen a una cuenta principal, sino que ustedes la van recargando, hacen transferencias cuando saben que tienen pagos para que tengan el mínimo dinero posible para que si les roban no sea mucho y no tengan que pasar dolores de cabeza cuando le reclamen al banco. Y los desnudos, evítelos a toda costa, déjelos para su pareja, para su persona, porque cuando suben desnudos en internet, tarde o temprano terminan por ahí, por otro lado. Eso sería, mi amigo. Ok, ¿con qué cerramos? Bueno, para que entienda la ciudadanía, y eso es importante respecto al último comentario que hace el ingeniero, es que la gente tiene todavía un exceso de confianza a los perfiles virtuales. ¿Qué significa esto? Creen que están conversando con una persona que es la imagen de una foto y en realidad puede ser una persona totalmente diferente. Creen que están hablando con una mujer de 20 años o con un hombre de 25, tipo modelo, y resulta que en realidad es otro tipo de persona la que está detrás de la computadora. ¿Qué quiero decir esto? La gente excede en sus confianzas y entonces inclusive transmiten sus cosas de su intimidad, cosas de sus datos privados. Hay gente que revela inclusive a todo su itinerario del día, por ejemplo, ponen dónde están a las 5, a las 6, a las 7, a las 8 de la mañana, qué están haciendo, qué están comiendo, qué están, bueno, un exceso de publicidad de sus datos y obviamente eso los coloca en riesgo. Obviamente ese tipo de cosas estamos llamando a la ciudadanía a que por favor tomen el control. Finalmente, en estos comentarios que hemos dicho, y le agradezco mucho al ingeniero, está la figura de los troles. Yo quería aprovecharlo porque es importante, ya que él es un ingeniero. El tema de los troles están de moda en las redes sociales. ¿Qué son los troles? Bueno, él nos va a explicar un poco el tema del troleo, pero además de eso, los riesgos de la influencia política a través de troles. ¿Por qué es importante esto? Porque es un tema que no está regulado. ¿Qué significa esto? Que hay granjas de troles que van a repartir publicidad para unos fines y para otros. Voy a dar un ejemplo. Troles a favor de un gobierno. Entonces ponen a X número de personas a hablar
maravillas de un gobierno. Entonces mandan comentarios, vuelven a decir cosas positivas, todos son bravo tal gobierno, por ejemplo. Pero también hay troles en negativo, ¿verdad? La onda hate, ¿verdad? En el sentido de que todo en contra de tal persona. Entonces son troles, gente dedicada 24/7 a hablar en contra de otras personas y que además usan software especializado para este tipo de comentarios y para reproducirlos, para este tipo de campañas. Quiero cerrar con esto para que ustedes entiendan que lo que hoy vemos como opinión pública en redes sociales, eso no es necesariamente la realidad. ¿Ok? Ingeniero, ¿nos puede introducir sobre ese tema para un programa posterior, por supuesto? Creo que sí, es un tema muy de moda y de hecho se ha puesto de moda la frase, es que ese es un troll. Muchas veces uno hace un comentario en redes sociales, está cuestionando al gobierno y le dicen, yo no hablo con trolls. ¿Verdad? Le dicen troll a toda la gente que les parece ofensiva o negativa y realmente eso no son los trolls. Los trolls son en la jerga de internet usuarios que se dedican a molestar a otros, ¿verdad? Que llegan, están en un foro y entonces hacen una publicación que ellos saben que van a incomodar a los demás. Esa es la definición original de troll. Entonces estás en un chat de cualquier tema y alguien publica una foto que es ofensiva, un desnudo o algo así, solo por joder, eso es un troll. Puede ser un perfil anónimo o puede ser un perfil de carne y hueso. Por eso se dice no alimente el troll, porque la persona que anda buscando molestar a los demás, cuando recibe atención, cuando la gente empieza a denunciar, decir, mira lo que publicó este imbécil y le empiezan a dar pelota, entonces más bien están alimentando el troll y haciéndolo más fuerte. A mí en lugar de troles me gustaría hablar de varios tipos de perfiles que se mueven en redes sociales, como lo que estabas hablando de las campañas políticas. Existen los perfiles que son falsos, ¿verdad? Que son perfiles que utilizan personajes ficticios para evitar que sepan quiénes son. Algunos de esos perfiles lo hacen desde una óptica muy válida. Ellos dicen, es que si yo doy mi opinión política en público, me comprometo con la empresa o con mis clientes y entonces me van a atacar. Entonces yo prefiero estar anónimo y utilizo un nombre falso y protejo mi identidad. Eso no quiere decir que sea un troll o que sea una cuenta maliciosa, se está protegiendo. Existen otros que utilizan la identidad falsa para, como usted dice, los contratan en granjas de troles que lo que hacen es, por dinero, crear un montón de perfiles para darle amplitud a alguna noticia, ya sea positiva o negativa. Existen los trolls que hacen campaña positiva, que le aplauden todo a un gobierno, y existen los trolls que hacen campaña negativa, que todo lo que hace el gobierno es malo. Estos trolls tienen el objetivo de amplificar el mensaje de una campaña en redes sociales. Y además de eso, hay otros que son trolls de combate que lo que hacen es ir a atacar a usuarios, ciudadanos normales que están utilizando las redes sociales para comentar, para ofenderlos, meterse en la vida personal de ellos, sacarle datos privados y amedrentarlos para que hagan silencio. Existen todos esos tipos de troles. Es importante entenderlos y diferenciarlos porque no todos los perfiles falsos son trolls y no todos los trolls son perfiles falsos, ¿verdad? Entonces, como hay que diferenciar entre perfil falso, perfil anónimo y cuenta malintencionada, cuenta pagada, porque son los términos reales que uno debería discutir en este tipo de temas. Existe además la suplantación de identidad, que es cuando te agarran una fotografía, así como usted me dijo el ejemplo de las líneas prepago que compran a nombre de otra persona, una persona se abre una cuenta en otra red social, pone su fotografía y se hace pasar por usted. Eso es mucho más peligroso porque a veces lo hacen para desprestigiarlo o a veces para engañar a otras personas. Entonces le hacen una cuenta, me hacen una cuenta a mí, le escriben a mi mamá, por ejemplo, y dice, mamá, tuve que abrir otra cuenta porque la otra me la cerraron y me puede pasar tal información y me pide una ingeniería social. Hasta para estafar se pueden utilizar esta dinámica, pero como usted me dijo, dejémoslo para otro programa en el futuro porque es un tema interesantísimo. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, entonces cerramos. Esperamos que la gente haya entendido en este esfuerzo del día de hoy la importancia de sus datos, la importancia de la seguridad, inclusive a quién usted le confía los datos. Y muchas veces tenemos exceso de
confianza en algunos agentes como el mismo Estado, que el Estado no nos garantiza definitivamente la seguridad. Hemos visto que grandes compañías internacionales con obviamente una infraestructura mucho mayor, pues también han tenido vulnerabilidades y que también le corresponde al Estado regular en la temática y que tampoco está realmente regulada y por supuesto en donde no hay regulación, pues obviamente hay ambición de muchos, entendiendo de que es un juego fácil, de una especie de sistema de cacería o una ley del más fuerte, ¿verdad? Obviamente aprovechándose entre los más débiles y especialmente aquellos que conocen muy poco de la temática. Por ejemplo, el dark web que habló el ingeniero es una cosa espantosa que estamos viendo en muchos tipos de situaciones penales, ¿verdad? Cómo se manejan todo tipo de delitos por ese sitio de información, por ejemplo. Pero también, seamos realistas, que está ocurriendo es que el mundo está creciendo a pasos agigantados. Nosotros no podemos descartar eso. Es un tema de que nosotros tenemos que avanzar en educación, como le dijo el ingeniero, pero también en seguridad a nivel personal y a nivel país. Bueno, cerramos como siempre entre las rejas con una oración y obviamente una referencia bíblica. Dice el Salmo 121. La palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para la gloria y honra de nuestro Señor. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice el versículo 2. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cerramos con una oración diciendo, Dios Padre Todopoderoso, a ti la gloria y la honra, mi Señor. Te pido por todas las personas que ven este programa, te pido por el ingeniero, cuida y bendice cada una de las personas que están trabajando de manera honesta y tesonera y sobre todo ayúdanos a nosotros como país a salir avante en un país seguro, más tranquilo y sobre todo en donde se impulse el trabajo digno y el esfuerzo cotidiano. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por haber estado entre las rejas. Les deseo un maravilloso día y sobre todo, cuídense mucho. Un gran abrazo para todos ustedes. Hasta luego.